Buenas, amo curiosos, y bienvenidos un día más a un nuevo vídeo del canal. Os agradezco a todos que forméis parte de esta aventura y de construir nuestro conocimiento, el vuestro y el mío. Espero que estéis bien, que estéis deseando aprender cosas nuevas o refrescar en vuestro cerebro aquellas cosillas que habíais olvidado y que vamos a intentar ir aprendiendo y o refrescando, insisto, en estos vídeos y en este vídeo de hoy, sin ir más lejos. Y ya sabéis, por aquí os dejo las redes sociales donde encontrarme y siempre podéis leer cosillas que pongo y demás cosas. También tenéis el correo. Bueno, me podéis localizar de mil formas, estoy disponible para vosotros. Y dicho todo esto, comenzamos con el tema de hoy. De los cuales ya hemos hablado y ya que hemos dicho que son un grupo de biomoléculas químicamente diverso que se caracteriza por ser insolubles en agua y solubles en disolventes apolares como el éter, el cloroformo o la acetona, tienen sus funciones biológicas un tanto variadas como ya comenté. Una de las muchas funciones biológicas que tienen es que son combustibles como grasas o ácidos grasos y sirven también como funciones en el almacenamiento y liberación de energía. Su componente estructural son los fosfolípidos, los esfingolípidos y el colesterol a nivel de la composición estructural, y los componentes, por tanto, de estos se encuentran en las membranas celulares. También funcionan como aislantes, siendo fosfolípidos, esfingolípidos y colesterol, así como las ceras, como ya hablamos en el vídeo anterior. Y además sirven como amortiguador mecánico o aislante térmico, además de aislante eléctrico. Sus funciones especiales, como ya comentamos, serán las hormonas, glicerolípidos, ácidos grasos y eicosanoides, ácidos grasos isoprenoides en sí, o el retinol, que es la vitamina A. Y en general son utilizados, como digo, como hormonas. En el caso de los ácidos grasos isoprenoides, concretamente en el anclaje en la membrana, el cofactor para las enzimas es el isoprenoide, y el pigmento de la visión, como os podéis imaginar, el retinol o vitamina A. La clasificación, en cualquier caso, atiende a la complejidad de este tipo de lípidos dependiendo de su composición. La clasificación de los lípidos puede depender de su complejidad. Pueden ser lípidos simples con ésteres de ácidos grasos con diversos alcoholes, formando grasas y ceras. Lípidos complejos, como son el caso de los fosfolípidos, glucolípidos u otros lípidos complejos, como son las lipoproteínas, de las cuales ya iremos hablando en cada caso. Los lípidos precursores y derivados, como son el caso de los esteroides, glicerol, alcoholes, vitaminas liposolubles y hormonas. Y clasificar también según la estructura. Puede haber lípidos saponificables, que son formados por ésteres de ácidos grasos en presencia de NaOH o KOH, es decir, de hidróxido de sodio o hidróxido de potasio, formando jabones en ese proceso de saponificación hidrolítica en presencia del grupo álcali. Y eso produce que haya triglicéridos, lípidos complejos, lipoproteínas y ceras, y los lípidos no saponificables, que no contienen ácidos grasos, por los que no pueden formar jabones, como es el caso de los terpenos, esteroides o eicosanoides. Los ácidos grasos, en principio, de los cuales ya hemos hablado de su estructura y sus formas cis y trans, os recuerdo que tienen unas propiedades de los ácidos grasos, este tipo de moléculas que forman, que son los lípidos, y es que tienen una longitud de la cadena hidrocarbonada más larga. Cuanto menor será, o sea, cuanto más larga sea la cadena, menos soluble será en agua este tipo de componente o este tipo de compuesto, y mayor punto de fusión tendrá. Os recuerdo también el punto de que sean saturados o insaturados los ácidos grasos, y que a igual longitud de la cadena, los ácidos grasos insaturados tienen un punto de fusión normalmente menor que los saturados. También os comento que las longitudes normalmente cortas, las ramificaciones y las insaturaciones, aparte de disminuir el punto de fusión, aumentan la solubilidad en agua y la fluidez de la membrana, en el sentido de, si son componentes de la membrana plasmática, son más fluidos que si tuvieran, como digo, otro tipo de estructuras. Otras de las cosas interesantes a hablar de los ácidos grasos, de los cuales ya os he comentado bastantes cosas en el otro vídeo, es que en este caso hay que decir que los ácidos grasos son normalmente ácidos débiles con valores de pKa alrededor de 4,5. A pH fisiológico se encuentran en una forma aniónica, y la carga del grupo carboxilo aporta cierto carácter hidrofílico desde el punto de vista de la cabeza polar a la molécula, mientras que las colas hidrocarbonadas, como recordaréis, os dije que eran la zona hidrofóbica con colas más apolares. Si bien es verdad que esto tiene como consecuencia el efecto hidrofóbico de que los lípidos pueden presentarse
aislando una molécula de agua, formando lo que se conoce como las micelas. Los ácidos grasos también, ya os he dicho que están divididos en saturados e insaturados, pero no os puse muchos ejemplos al respecto y es el momento de hacerlo. Los ácidos grasos saturados, por ejemplo, así más conocidos, son el ácido cáprico, el ácido laúrico, el ácido mirístico, el ácido palmítico, el ácido esteárico y el ácido araquidónico. Ya sé que os comenté algunos de ellos, pero no todos. Y también tenemos a los ácidos grasos insaturados. Para que veáis algunos ejemplos, pues tenemos el ácido palmitoleico, el ácido oleico, el ácido linoleico, el ácido alfa-linoleico y el ácido que no lo confundáis con el ácido araquídico, que es el saturado, ¿vale? Que es que tienen un nombre muy parecido e incluso a lo mejor yo me he equivocado al decirlo, ¿vale? O sea, es que es muy facilillo. Bien, dicho eso, el ácido insaturado más abundante en los tejidos es el ácido oleico, porque las posiciones de sus dobles enlaces se enumeran en referencia al carbono carboxilo, como en todos los casos, pero además los enlaces que posee le dan una peculiaridad como molécula que ya veremos para qué sirve. Los ácidos grasos esenciales o no esenciales no los hemos mencionado hasta ahora, pero yo creo que es muy importante porque no todos los ácidos grasos son esenciales para nuestro organismo, o mejor dicho, para los organismos vivos, igual que otros sí que lo son. Los ácidos grasos son sintetizados en principio a partir del acetilcoenzima A, de lo cual ya hablaremos en su momento en el metabolismo, pero aquellos que el organismo no puede sintetizar y que debe obtener de la dieta se denominan en principio esos ácidos grasos esenciales, como el ácido linoleico y el alfa-linoleico en los mamíferos concretamente. Estos dos ácidos grasos esenciales son los precursores de los eicosanoides, aunque el precursor inmediatamente anterior es el ácido araquidónico, y en el hombre el precursor de los eicosanoides es el ácido linoleico. Son excepciones, como digo, normalmente no suele ser así. Existen dos fuentes de obtención del ácido araquidónico. Uno es la dieta, como digo, con el ácido linoleico ingerido por desaturación y elongación. Y por otra parte, también tenemos que a partir de alimentos que contengan ácido araquidónico como carnes, huevos y derivados lácteos se puede conseguir. La hidrólisis de los fosfolípidos de membrana por acción de la fosfolipasa A2 o lipasa a veces que le llaman A2, pero es la fosfolipasa. Casi todo el ácido araquidónico celular se almacena en las membranas celulares en formas de ésteres en carbono, desde el carbono 2 del glicerol de los fosfoglicéridos. Por ejemplo, son ésteres de glicerol y de ácidos grasos, donde una molécula de glicerol puede esterificarse con hasta 3 moléculas de ácidos grasos, puesto que tiene 3 grupos hidroxilo. Según el número de ácidos grasos que reaccionan, los acilglicéridos pueden ser de 3 tipos: monoacilglicéridos, cuando el glicerol se esterifica con un ácido graso solamente, por lo que se libera solo una molécula de agua; el diacilglicérido, cuando son en el caso de que el glicerol se esterifique con 2 ácidos grasos y por tanto da 2 moléculas de agua; o triacilglicéridos o triglicéridos, que son ésteres de una molécula de glicerol con 3 ácidos grasos y también se denominan las grasas neutras, porque es el sustrato energético almacenado más abundante en los organismos vivos. La mayoría de los triglicéridos naturales son mixtos y contienen 2 o más ácidos grasos diferentes. Los que contienen el mismo tipo de ácido graso en las 3 posiciones se llaman normalmente triglicéridos simples y se nombran según el ácido graso que contienen, por ejemplo la tripalmitina o triestearina o trioleína. Los triglicéridos son en principio apolares, hidrofóbicos y prácticamente insolubles en el agua, como ya hemos comentado, pero están menos oxidados que los glúcidos. Si bien es verdad que se almacenan normalmente en las células adiposas o adipocitos, de los cuales ya os comenté en los principios de la histología, en formas de gotas de grasa y constituyen una forma de almacenamiento de energía más eficaz que los hidratos de carbono. Los átomos de carbono de los ácidos grasos están más reducidos que los de los azúcares, por lo que la oxidación de los triglicéridos proporciona más del doble de energía que el de los glúcidos. Esto ya lo comentaremos también en el metabolismo mejor. También hay que hablar de las ceras, que son ésteres de ácidos grasos de cadena larga con alcoholes de cadena larga a su vez de 16 a 30 carbonos, y sus puntos de fusión son más elevados en los que presentaban los triglicéridos. Son completamente insolubles en agua y las sustancias repelentes del agua, precisamente como esta, sirven como almacén de energía en algunos animales y como cubierta externa impermeable al agua, precisamente, como hemos dicho, formando las micelas. Y hasta aquí por hoy, amo curiosos. Espero que hayáis aprendido, que os haya resultado entretenido y sobre todo, ya sabéis, darle el pulgar hacia arriba, darle a la campana, dejaros las dudas, la información que encontréis que a lo mejor yo no he puesto sobre el tema.
comentarios si queréis y demás aquí en el vídeo o en redes sociales o donde queráis. Y nada, pues simplemente espero que esta pieza de Lego os haya ayudado a construir un poquito más vuestro conocimiento. Y ya sabéis, nos leemos por redes sociales, nos vemos en el próximo vídeo. Muchas gracias. Ya sabéis que podéis compartir vuestro conocimiento siempre con todo el mundo. Y nada, que la ciencia y la fuerza os acompañe.